lo habíamos dejado ayer, así que voy a abrir el dev. Amay, ¿me podrías pasar co-host? Sí, justo escuché un micrófono abierto y ahí me acordé. Sí. Ahí está. Denme un minuto. Traten de mantenerse silenciados, chicos, así no hace eco en el video. Y para ser más ordenados, después de que Pablo termine de explicar o él les va a ir diciendo, ahí levantan la manito y preguntan. Yo voy viendo el chat igual, ¿sí? Pero para que no se haga tan largo el video y no se escuchen los sonidos de fondo. Mm. Ahí me confirman si se ve la pantalla. Perfecto, Pablo. Sí, se ve. Se Genial, ve perfecto, profe. genial, genial. Bueno, vamos entonces a arrancar con un programita de cero. Si repasamos lo que habíamos visto ayer. Ayer habíamos visto cómo crear variables, cómo asignarles valor, cómo mostrar por pantalla mensajitos, y hoy lo que vamos a aprender es cómo leer lo que ingresa el usuario por teclado y utilizar esos datos para guardarlos en una variable y hacer distintas operaciones, ¿sí? Para empezar, vamos a empezar con la línea de siempre, que es el include, iostream. Esta línea me va a servir para poder leer datos y mostrar datos. Leer y mostrar. A esto, chicos, se lo conoce como una librería, ¿sí? No quiero todavía empezar a hablarles de librerías, pero bueno, es bueno que sepan qué es, ¿sí? Pero no quiero que se abrumen. Es una librería. Vendría a ser como código ya escrito por el programa, ¿sí? Que podemos como meter en nuestro propio algoritmo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una operación complicada, no sé, se me ocurre una ecuación de segundo grado y no quiero tener que escribir toda la formulita, yo podría incluir una librería, es decir, código ya escrito por alguien, para que me realice esa operación y ahorrarme el hecho de tener que escribir toda la formulita por mi cuenta, ¿sí? Vendría a ser simplemente eso, código que yo agrego a mi algoritmo para ahorrarme el tener que escribirlo. Vamos a escribir esta línea, ahora les explico para qué sirve. Y nuestro punto de entrada de nuestro algoritmo, ¿sí? Esto viene a ser una función. Viene a ser nuestro, como dije recién, punto de entrada de algoritmo. El programa va a iniciar siempre desde acá. Todo lo que yo escriba adentro va a ser lo que se va a ejecutar, va a ser mi algoritmo. El return 0 que indica que finaliza correctamente el programa. Si mi algoritmo no llega a esta línea, significa que el programa se rompió en alguna parte, en alguna línea de código. Ahora, si en consolita nosotros vemos que retornó cero nuestra función inicial, significa que se ejecutó correctamente. Esta línea acá vendría a ser también casi como la inclusión de una librería, casi como esto, similar. Lo que va a hacer es evitarme el tener que tipear todo el tiempo std, dos puntos, esto es simplemente sintaxis, siempre que yo quiero usar el cout. Fíjense que anteriormente nosotros escribíamos el cout para mostrar por pantalla de esta forma, ¿no? Por ejemplo, hola a todos. De esta forma escribíamos nosotros el cout para mostrar por pantalla. Ahora, lo que yo no les había comentado es que incluyendo esta línea de código, le estamos diciendo al programa que vamos a estar utilizando esta librería, este código ya escrito, para utilizar el cout, por ejemplo. Entonces, al yo incluir esta línea de código, lo que me evito es tener que escribir esto. Simplemente sirve para eso, ¿sí? Me evito el tener que escribir repetidamente std, dos puntos, cout, y bueno, lo que quiera escribir. Ahí estoy viendo que ya están levantando la mano. A ver, voy a leer el chat. Em, la función se llama int. Esto quiere decir que esta función va a devolver un entero, ¿sí? Pero bueno, por el momento no quiero que nos metamos con las funciones. Quiero que sepan que simplemente es nuestro punto de entrada del algoritmo. Es por donde empieza nuestro algoritmo.
Ah, es verdad, miren, ahí estaba mal escrito el include. Muchas gracias. La llave. Bueno, más adelante vamos a ver bien para qué sirven las llaves, ¿sí? Las llaves vienen de la mano con las funciones, pero como todavía no vemos funciones, no quiero que nos metamos con eso todavía. Igual que el return 0. Por ahora quédense con la idea de que si retorna 0 significa que mi algoritmo se ejecutó correctamente. Bueno, sigamos. Habíamos visto cómo mostrar mensajitos por pantalla, ¿no? Ahora, lo que queremos hacer es hacer el programa más dinámico, pedirle al usuario que ingrese datos, porque anteriormente nosotros estábamos creando nuestras variables, número uno, le asignábamos un valor, número 2, le asignábamos otro valor y trabajamos directamente con estas variables, ¿no? Pero es más interesante pedirle al usuario que ingrese datos y nosotros utilizar esos datos que ingresa el usuario para realizar distintas operaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es eso mismo. ¿Cómo hacemos para leer lo que ingresa el usuario por teclado? Bueno, para ello tenemos la palabrita reservada sein. Sein. Entonces, escribimos sein, escribimos los corchetes angulares, pero fíjense que esta vez los corchetitos angulares perdón, estos son al revés. Estos son de apertura y estos son los de cierre. Cuando nosotros queremos mostrar un mensaje, usamos Cout, y cuando queremos leer lo que escribe el usuario por teclado, utilizamos Sein. Los corchetitos angulares, y seguido vamos a poner la cajita, nuestra variable, en la que queremos guardar un dato. En este caso, fíjense que tenemos dos variables para guardar cualquier tipo de dato. Pero esas cajitas, esas variables, ya tienen un dato asignado. Pero como su nombre lo dice, son variables, pueden cambiar en todo momento. Entonces yo podría pisar, ¿sí? Pisar la misma cajita, el valor que tiene esa cajita, y almacenar lo que el usuario me ingrese por teclado en esa variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer lo siguiente, voy a primero mostrar un cartelcito que diga número uno y le voy a concatenar lo que tenga la variable número uno. Seguidamente le voy a pedir al usuario que me ingrese un número. Estas líneas de mensajitos que estoy escribiendo no son necesarias, ¿no? Son simplemente para poder ver por consola qué es lo que contiene cada variable. Condiciones. Entonces, ingrese un número para guardar en variable. Vamos a poner un endline para que haga un salto de renglón. Y seguidamente le pido al usuario que ingrese un número. Ese número, como dije recién, lo va a almacenar en la variable llamada número uno. Número uno ya contiene un número, por ende lo va a pisar. Exactamente, sí, los corchetes angulares cambian dependiendo de qué estamos haciendo. Si queremos mostrar un mensaje por pantalla, van a ser los de apertura, y si queremos que el usuario ingrese y queremos leer ese dato, son los de cierre. Exactamente, van de la mano con el sein y el cout. Y seguidamente lo que voy a hacer es mostrar qué es lo que ingresó el usuario y se almacenó en la variable número uno. Voy a poner eh, variable, valor de variable, ingresado, dos puntos, y voy a concatenar. Acá me equivoqué con los corchetitos angulares, hay que tener eso bien en cuenta. Valor de variable ingresado, y voy a concatenar número uno para ver qué valor es el que se guardó finalmente en esa variable. Las variables pueden iniciar, ahí estoy viendo las preguntas, las variables pueden inicializar en cualquier tipo de valor. Nosotros podemos hacer que inicialicen en cero o no darles un valor inicial, ¿sí? Podemos darle el valor que queramos. ¿Qué pasaría en el caso de que yo no le dé un valor inicial? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasaría si yo hago esto? Si creo
la variable número 2 y no le asigno ningún tipo de valor. Y luego yo, más adelante, muestro muestro ese número, esa variable. Muestro qué es lo que contiene. ¿Qué es lo que creen que pasaría? ¿Qué me mostraría? Como cero. Saldría número 2, No, la Le palabra tira número ahí 2. error. estoy, ahí estoy viendo lo que están escribiendo en el chat. Nada, vacío. ¿No sería un error? Porque em, Se almacena como basura. Bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué me mostraría número 2. Vamos a recortar esto y vamos a hacer simplemente la muestra de qué pasaría si yo imprimo número 2. Correr la barrita de zoom. Fíjense que me mostró. Uno me mostró. Vamos a ejecutar de vuelta, a ver qué pasa. De vuelta 1. Y a ver, mostremos la variable número 1. Vamos a ponerle ningún tipo de valor y vamos a hacer lo mismo. Y ejecutamos. Voy a hacer un salto de línea, así no se ve pegado. Fíjense, en este caso me mostró 0 y 1. Bueno, lo si que está ponemos una mostrando variable 3, realmente, será 2. vamos a mostrar 3, a ver qué sucede. Vamos a crear una variable número 3, y vamos a hacer lo mismo. Out, número 3, un inline para que salte el renglón, y vamos a ejecutar. Fíjense, 0, 1, 1 me está mostrando. Es como que no tiene sentido lo que está mostrando. ¿Y eso por qué creen que ocurre eso? Código binario, Recién ¿no los vi que alguien lo enumeran? había... ¿No es un código No, binario? porque puede ser que toque también un 48, puede ser que toque un 50, un 320. Lo que está pasando es que recuerden que estas cajitas, ¿sí? Son espacios en la memoria de mi computadora. Y si yo no les asigno ningún tipo de valor, lo que va a hacer es crear la caja y lo que sea que haya justo en ese momento en la computadora, en ese lugar de memoria, es lo que me va a mostrar por pantalla. Es decir, va a crear la variable y dentro va a dejar lo que haya encontrado en ese espacio de memoria en la computadora. Puede ser totalmente aleatorio el número que salga. Por eso es importante siempre intentar inicializar las variables con un valor predefinido por nosotros. Porque si no puede ser que nos topemos justo con que creo una variable y le da de forma, por defecto, un valor que no tiene nada que ver con lo que esperábamos. Claro, al no tener un número especificado, directamente me va a dar el número que encontró justo en la memoria de la computadora. Un número aleatorio. Justo alguien lo había dicho, es como un valor basura el que le asigna. Claro, un número cualquiera, dice Alejandro. Bueno, sigamos entonces con la explicación. Esto es para que tengan en cuenta que es muy importante casi siempre. Por ahí no les interesa, no es súper necesario, pero está bueno siempre inicializar las variables con un valor. Ahora volvamos, estábamos recién, que era la lectura de un valor. Lo que estábamos haciendo acá, Es que no me anda el audio, el- no sé cómo conectar. Entonces lo conecto al celular. No sé cómo conectar el audio. ahí está, ahí estaba muteando, perdón, un compañero. Em, Entonces, lo que estábamos haciendo hasta acá era crear dos variables, una con un número, una sin ningún tipo de número. Podemos ya empezar a aplicar esa buena práctica, la de inicializar una variable, para no tener un valor basura. ¿Sí, Nicolás? Profe, ¿por qué esa parte del sin no la vi o no la recuerdo? Y la parte donde colocó ese STD antes, no la entendí. Ok, lo que estamos haciendo con esto es con esta línea de código, es evitar tener que escribir todo el tiempo, porque si yo no hubiese incluido esta línea de código, yo tendría que escribir todo el tiempo, especificarle a la computadora lo siguiente. Le tendríamos que decir, che, voy a estar usando mi librería llamada std, y de esa librería std con los dos puntos voy a estar utilizando el cout. ¿Para qué? Para imprimir un mensaje por pantalla. Lo mismo tendría que hacer con todos
estos mensajitos que tengo. Lo mismo para el SEIN. Le vamos a estar diciendo, che, voy a estar utilizando la librería STD para poder leer un número por teclado. Entonces, fíjense que se vuelve un poco tedioso tener que escribir esto todo el tiempo, no se lee muy bien. Entonces, incluyendo esta línea acá, le estamos diciendo ya desde un principio que vamos a estar utilizando esa librería y que todas las operaciones que vamos a estar utilizando vienen de esta librería. Para eso sirve Perfecto. Es decir, que hay varias librerías, puede existir varias librerías. Exactamente. Mira, Ok. justamente esta es una librería. Tiene otra forma de incluirse porque viene de afuera, esta viene del mismo programa, eh, con distintas operaciones. Pueden haber librerías para, como dije al principio, realizar operaciones matemáticas. Esta librería que me sirve justamente para leer y mostrar mensajes por pantalla. ¿Sí? Sí, sí, todas se las recordaba, pero justo me parece esa parte del SS. Perfecto. Bueno, entonces, lo que habíamos hecho era crear dos variables, una con un número, una sin nada. Como dije anteriormente, podríamos empezar a aplicar las buenas prácticas e inicializarla con un número, en este caso 0. Claro, las librerías vendrían a ser como plugins que agregamos a nuestro código. Es código ya escrito por alguien más o por el programa que lo incluimos a nuestro algoritmo para evitarnos tener que escribir más código, básicamente. Entonces, mostramos el valor de la variable 1. Luego lo que hacemos es pedirle al usuario que ingrese un número y lo almacenamos también en la variable número 1 y finalmente muestro cuál es el valor final de nuestra variable número 1. Si yo ejecuto, fíjense, esperen, vamos a hacer un espacio por acá si se ve mejor. Ahora sí, si ejecuto, fíjense que me muestra primero. Me dice número 1, es decir, mi variable número 1, me dice que tiene el número 14. Seguido de eso, me dice ingrese un número para guardar en la variable. Si ingreso el 5, por ejemplo, luego me dice valor de la variable ingresado, 5. ¿Vieron cómo estoy recuperando el dato y lo estoy almacenando en la misma variable? Lo mismo puedo hacer con el número 2. Puedo decirle, bueno, además de guardar eh, el dato que escribiste en la variable número 1, vamos a hacer lo mismo con la variable número 2. Así que podemos poner acá directamente ingrese dos números. Entonces leo el primer número, seguidamente leo el segundo número. Vamos a copiar este mensajito para mostrar el número 2 también. Fíjense que cambio tanto el mensajito como el nombre de la variable. Y voy a volverlos a mostrar después para ver cómo cambiaron, ¿no? Ahí está. Ahora si yo ejecuto, fíjense que me dice número 2 vale 14. Perdón, número 1 vale 14. La variable número 1 tiene el valor de 14. La variable número 2 tiene el valor de 0. Perfecto. Ahora me dice que ingrese dos números. Voy a poner el 4, hago un enter para aceptar y un 8. Y fíjense que ahora me muestra los mensajitos con los nuevos valores de estas variables, con el nuevo valor con el que las reemplacé. Número 1 me dice que ahora vale 4 y número 2 vale 8. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien con la lectura de datos? Genial. Yo ahora podría utilizar estas variables, los valores que me ingresó el usuario, para hacer cualquier tipo de operación, ¿sí? Siguen siendo variables con las que puedo seguir trabajando. Yo puedo, por ejemplo, vamos a borrar esto, vamos a darle la opción al usuario de ingresar dos números e imprimir por pantalla, por ejemplo, resultado de suma. Dos puntos, concateno el resultado de número 1 más número 2. Si yo ejecuto, ingreso, por ejemplo, vamos a hacerle zoom, el 20 y el 23. Fíjense, el resultado de la suma, 43.
Perfecto. Me tomó bien los números y realizó la operación. Bueno, fíjense, así como nosotros podemos ir concatenando en el cout distintos valores para mostrar, lo mismo puedo hacer, algo similar puedo hacer con el sein. Si yo tengo que leer muchos tipos de datos, perdón, muchas variables y todas de un mismo tipo, es decir, fíjense que número uno y número 2 en este caso son variables de tipo entero, lo que yo puedo hacer es leerlas todas de una pasada. Es decir, en la misma línea de código, hacer lo siguiente. Indico el sein para leer, para leer el teclado, escribo la primera variable en la que quiero guardar el dato, y seguidamente sigo concatenando las otras variables que quiera leer. Fíjense que es algo muy similar a lo del cout, simplemente que es con el sein. Si yo ejecuto, va a tener el mismo comportamiento. Ingresé dos números, el 39 y el 20, y fíjense, el resultado de la suma son 50. Lo que estoy haciendo acá es simplemente acortar líneas de código, ¿sí? Lo que hice en dos líneas recién, ¿sí? De esta forma, se puede acortar de la siguiente. Fíjense, hay que tener en cuenta, es muy importante, que las variables que estoy leyendo que sean del mismo tipo. Yo no puedo ingresarle primero un número y luego un texto, porque me va a tirar error, ¿sí? Em, Profe, ¿Y Kevin? No, ¿le no puedo hacer estoy una consulta escuchando. porque ayer tuve el mismo problema? Sí, yo, no sé, ¿me ¿Sí? escucha? Sí, se escucha, pero Eh, no veo la ayer, pantalla por eso. ayer tuve un problema para ejecutar Sí. también. Y tengo el mismo problema. Le puedo compartir la pantalla y usted me puede decir qué estoy fallando. Mira, si no te molesta, termino con esta explicación y vemos ese problema, ¿te parece? Bien, 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 sí, perfecto. Profe, le Igual no hago queda una nada, queda consulta nada yo, más ¿Cómo? una consulta de este tema, ¿puede ser? Sí, 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 Ahí que ya estamos ingresando números, ya sí. el número uno, ¿se le puede pedir al número 2 que sea el número uno más 5 o una multiplicación, pero que el número 2 interactúe con el número uno? Exactamente, podemos hacer lo siguiente. Directamente pedir el número uno y al número 2 hacer algo así, por ejemplo. Vamos a pedirle primero que ingrese un número. Luego lo que voy a estar mostrando, no sé, le puedo poner resultado, va a ser el número ingresado por el usuario por, no sé, 8 o 2, No, sí, por sí, está bien. ejemplo. El tema de lo que yo decía era que pida dos números, pero el segundo número esté interactuando con el primero. ¿Me explico? O sea, que te Eh, pide ingresar dos números, ingreses el número uno, digamos, que sea 5 y el número 2 sea número uno más 3 o un número ingresado, el 3, ¿se entiende? sí, sí, se puede hacer eso también. Es decir, pedir el número uno, decís, pedir el número 2 Y o que el el número número 2 2 sea el número uno más un número 2. Ok, podemos hacer eso. Pedimos los dos números, número 2, y luego a la hora de mostrarlos, le decimos el número uno, perdón, el número 2 me dijiste, el número 2 sea igual a qué? Al número uno más 3. ¿Algo así me habías dicho? Sí, o más el número 2, digamos. O sea, que el número 2 interactúe con el número uno. Claro, así. Exactamente. Sí, puedo realizar cualquier tipo de ecuación, de Ah, bien, operación matemática, luego de pedirle los números al usuario. bien, bien. Gracias. Tengan en cuenta esto, fíjense, ¿qué pasa si yo pido el número uno y no inicializo el número 2 y quiero hacer que me muestre el resultado de número uno más número 2? En este caso, con el número uno no va a haber problema porque sé que el usuario me va a ingresar un número, ¿sí? Pero en el caso del número 2 no tiene un valor inicial, ¿sí? No está inicializada esta variable. Por ende, como mencionamos anteriormente,
puede ser que tenga un valor basura. Me va a hacer una suma y me va a dar un resultado que quizá no es el que esperaba. ¿Mm? Así que tengan en cuenta de que si van a operar con una variable, tengan en cuenta inicializarla siempre. Em, sirve para pedirle al usuario que introduzca una variable. O sea, bueno, abrir el programa así. Estaban ahí mencionando qué es lo que estábamos haciendo. Bueno, así como estoy leyendo números enteros, puedo leer valores con decimal, ¿sí? A la hora de ingresarlos tengo que poner la coma o el punto, no recuerdo muy bien. Igual que los flotantes, así mismo puedo pedir un flotante, puedo pedir un string, por ejemplo, vamos a hacer eso, vamos a escribir una variable que se llame nombre, vamos a hacer que esta variable se llame edad, o vamos solo con nombre, vamos solo con nombre, string nombre. Vamos a pedirle al usuario que ingrese su nombre. Dos puntos, un endline para que salte de línea, y seguidamente le voy a pedir al usuario que ingrese un valor y lo vamos a estar almacenando en la variable nombre. Después vamos a imprimir un mensaje que diga hola, un espacio, y vamos a concatenarle el nombre para que me muestre un saludo, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, ay, me faltó el punto y coma acá. Ahí está. Si yo ejecuto, fíjense, me pide que ingrese un nombre. Bueno, si yo ingreso Pablo, me va a saludar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ingresar un nombre completo? Pablo Poder, por ejemplo. Fíjense que en este caso solo está leyendo la primer parte del nombre, ¿sí? Lo que estoy haciendo cuando yo leo un, una cadena de texto, un nombre, lo va a leer hasta que encuentre un espacio en blanco. Una vez que encuentre un espacio en blanco, la computadora lo va a tomar como que ahí corta y solo la primera parte es la que va a almacenar en la variable, ¿sí? Si yo quiero almacenar un texto que contenga también espacios en blanco, entonces tendría que hacerlo de otra forma. Ahora lo vamos a ir viendo. Para guardar un carácter es lo mismo. Es un string, yo puedo crear una variable, ahí ya que estaban mencionando eso. Es lo mismo, creo una variable de tipo char, llamada letra, por ejemplo, y un seguin, y guardo en ese lado, en esa variable la letra ingresada. Es de la misma forma. Pero bueno, volviendo a qué pasa si yo quiero guardar un nombre completo y que contemple espacios en blanco. Porque si yo lo almaceno de esta forma, va a tomar solo la primera parte hasta encontrar ese espacio en blanco. Para, em, para leer, entonces, una cadena de texto, ¿sí? Que contenga espacios en blanco, sería de la siguiente forma. Fíjense que va a cambiar un poco la estructura de la lectura de teclado, ¿sí? Sería la siguiente. A esto lo que puedo hacer, y de paso ya les muestro, fíjense que acá arriba, a esto se lo conoce como un comentario. Fíjense que está en un tono celeste, y todo lo que yo escriba como comentario no se va a ejecutar en mi algoritmo, ¿sí? Yo puedo acá escribir hola a todos, y si yo ejecuto este código, este mensaje no se va a ver. Los comentarios nos sirven a nosotros como programadores para dejar como pequeñas notas, pequeños resúmenes o tips o notitas para recordar qué es lo que hace una parte de código, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es comentar este código, porque por ejemplo no me interesa borrarlo, quiero que siga estando ahí, pero no quiero que se ejecute, entonces puedo directamente comentar el código y no se va a ejecutar. Entonces, a esto lo comento para mostrarles la nueva forma de leer
de leer textos contemplando el espacio en blanco. Entonces vamos a volver a pedirle que ingrese su nombre, y esta vez para pedir un nombre vamos a utilizar getLine, entre paréntesis, vamos a escribir sein, coma, y luego seguido vamos a poner la variable, la cajita en la que queremos almacenar lo que ingrese el usuario. En este caso, en donde yo quiero que se guarde lo que ingrese el usuario, es el nombre. Y de esta forma va a estar leyendo lo que yo ingrese y va a contemplar los espacios en blanco. Ahora, si yo ejecuto, me pide que ingrese el nombre, vamos a ingresar el nombre con el espacio. Fíjense que en este caso, ahora sí, almacenó en la variable llamada nombre el nombre completo, incluyendo el espacio en blanco y lo que venía después. ¿Se entendió hasta ahí? Por ejemplo, vamos a poner un comentario que diga, esto para, vamos a poner getLine para leer incluso con espacios en blanco. Y a esta primera opción vamos a poner un comentario que diga, solo lee primer palabra, por ejemplo. Entonces tenemos estas dos formas de leer strings, cadenas de texto. Ustedes van a utilizar las que les convenga. Si a ustedes les interesa que ingrese un nombre completo y apellido, entonces utilizamos el getLine. Ahora, si yo tengo una variable tanto para el nombre como para el apellido y lo guardo de forma separada, entonces me va a interesar más la primera opción, ¿verdad? ¿Se entendió hasta ahí esa parte? Vamos a vuelta entonces. Tenemos dos formas de leer texto, ¿sí? Una que solo va a leer la primera palabra de la oración que escribamos, y la segunda opción que va a leer, que va a tomar todo el texto que incluyamos, ¿sí? La primera parte lo que hace es, por ejemplo, si yo ingreso mi nombre, Pablo Poder, lo que va a hacer este sein es tomar la primera parte hasta encontrarse un espacio en blanco. Si encuentra un espacio en blanco, entonces no lo va a tomar y solo va a almacenar la primera palabra en la variable. Ahora, si a mí me interesa capturar todo lo que haya ingresado, incluyendo los espacios en blanco, entonces voy a utilizar el getLine. Este getLine es una función más, es una operación más que me ofrece DevC++ para la lectura de texto por teclado. Exactamente. El getLine nos sirve para leer textos largos con espacios. Este sein así simplemente nos sirve para leer algo hasta que se encuentre un espacio en blanco. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí, sí. ¿El getLine solamente lo usamos para cuando nosotros ingresamos un dato? Cuando tenemos una entrada, digamos. A ambos los utilizamos para cuando tenemos una entrada, solo que uno lo utilizamos para cuando queremos leer un texto o varias palabras, ¿sí? Cuando queremos leer varias palabras, incluyendo espacios, utilizamos el getLine. Ahora, si queremos solo leer una palabra, entonces el sein, este sein y los corchetitos angulares. Perfecto, gracias, profe. No, por favor. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta rápida? Sí, sí. Del getLine. Vio que usted Sí. puso el sin y después puso el nombre. ¿Por qué cuando usted pone, o sea, cuando se ejecuta, Sí. el sin marca el apellido después del nombre? ¿No debería marcarlo al revés? Tengo esa duda más que nada. El sein marca el... O sea, cuando usted lo ejecuta, aparece Pablo Poder. Pero Sí. como aparece así en código, ¿no debería decir Poder Pablo? Es esa duda, es una pregunta tonta. No, en este caso, no, por favor, no hay preguntas tontas. GetLine, esta es la sintaxis ya predefinida para llamar esta operación, esta función, ¿sí? Este sein, lo que está diciendo es básicamente esto. Vamos a utilizar el getLine, que es decir, capturar una línea, lo vamos a hacer a través de esta función sein, y
luego le indicamos en dónde queremos almacenar ese texto que ingresó. Esto es más que nada sintaxis, ¿sí? No se vuelvan locos con querer entender cómo funciona esto por detrás, sino que tienen que entender simplemente que el getLine va a leer incluso los espacios en blancos, varias palabras. Listo, muchas gracias. No, por favor. Una pregunta, profe. ¿Sí? Respecto, esto es, por ejemplo, Pablo Poder. Si yo quiero poner un segundo nombre y el apellido, arriba donde dice string, tengo que poner nombre uno, nombre 2 y string apellido, o cómo es. Por ejemplo, yo soy Marcelo Pablo. Sí. Si yo quiero que aparezcan los dos nombres y el apellido. Ok, si queremos hacer eso, simplemente utilizamos un getLine, por ejemplo. Podemos hacer lo siguiente. Crear un string que se llame nombre completo y utilizamos el getLine. ¿Por qué? Porque el getLine va a leer todo lo que yo escriba, no solo la primera parte de tu nombre. Entonces, vamos a cambiar acá esta variable. ¿Por qué la estoy cambiando? Porque, bueno, le estoy indicando en dónde quiero guardar eso que está ingresando el usuario y quiero mostrar qué es lo que contiene. Entonces, si yo ejecuto, fíjense que ahora, si yo escribo, por ejemplo, eh, Marcelo, Pablo, Lucero, fíjense que va a tomar todo el nombre completo. ¿Sí? Ahora, si yo quiero, simplemente me interesa el primer nombre, entonces podría utilizar simplemente el sein, ¿no? Es decir, sein, nombre, puedo ponerle el mensajito nuevamente, ingrese su nombre, ejecutar, y si yo pongo Marcelo, Pablo, Lucero, fíjense que en este caso, a ver, no me tomo nada porque me parece que estoy guardando mal. Claro, porque es nombre completo, perdón. Es nombre completo lo que quiero mostrar al final de la ejecución. Acá, nombre, está. Vamos a borrar esto para no confundir. Vamos a ejecutar. En este caso volvemos a intentar Marcelo, Pablo, Lucero. Y si yo ejecuto, fíjense que solo me está tomando la primera parte. Uy, perdón. Vamos a volver. En este caso, fíjense que solo me está tomando la primera parte del nombre. Una vez que encuentra el espacio vacío, corta y no va a guardar eso en la variable. Solo va a guardar la primera parte. ¿Sí? ¿Se entiende ahora más o menos? Claro, eso porque no está usando getLine. Por eso toma solamente la primera parte. Claro, es porque estamos utilizando el same. Claro, lee todo, claro, el getLine lee toda la oración. Exactamente. Lee toda la oración. Y el sein solo va a leer la primera palabra. Mm. Exactamente, ahí lo que están diciendo es buena práctica inicializar las variables. Bueno, yo podría hacer lo mismo con los nombres, ¿sí? Deberíamos inicializar esto con algún tipo de valor. En este caso, los, las cadenas de caracteres se inicializan con comillas vacías. ¿Sí? Puede ser así o puede ser así, sin comillas. Perdón, sin un espacio. Entonces le estamos dando un valor inicial al nombre. Ya le estamos indicando que su valor inicial va a ser esto, nada, básicamente. Fíjense que no se inicializa con cero porque el cero era para números enteros. Los números enteros se inicializan así. Las cadenas de texto y los caracteres eh, Oh, entonces, los strings y los caracteres se inicializan con comillas vacías. No, con el getLine no tienen un límite de letras. Quizá Profe, ¿sí? perdón, le quiero hacer una pregunta. Porque No, por usted favor. recién dijo que
el getLine era algo que nos ofrecía el dev C++, y mi pregunta es si es así realmente, o sea, si yo uso otro compilador, no puedo usar getLine, o en realidad quiso decir otra cosa, No, y no no, entendí. sí, tenés razón, me expliqué mal. No nos lo ofrece el dev C++, sino ya el lenguaje de programación C++. Claro, Nos o ofrece la ese librería elemento. capaz, no sé, el lenguaje Exactamente, directamente. El tal lenguaje, el cual, el lenguaje. lenguaje. El Entonces, lenguaje puede en ser que general. claro, puede ser que vos estés utilizando VS Code o Codeblocks, que vas a seguir teniendo acceso a esa librería. En Claro. caso de no tener acceso a esa librería, quiero que sepan que hay un montón de librerías para lo mismo, ¿sí? Mm. Fíjense que ahora no estoy utilizando la librería eh, String que El había string. puesto ayer. ¿Y eso es por qué? Porque me había olvidado que ya el lenguaje trae, el C++, ya trae incluido el tipo de dato string, que anteriormente no lo tenía. Entonces, Bien. bueno, podemos quitarnos esta librería y utilizar lo que nos ofrece el string. O sea, Seguramente, ¿sí? o sea que siempre que usemos también el STD estamos acudiendo a la librería nativa de C++ del lenguaje. Exactamente, tal cual, tal cual. Em, Seguramente, como estaba por decir, esta librería me traiga muchas más funciones, ¿sí? Así que es muy probable que si ustedes se ponen a investigar en Internet y se ponen a buscar código en C++, vean que van a ver que seguramente logran un mismo resultado, pero utilizando distintas librerías y distintas funciones. También mencionaba ayer una compañera que ella sabía hacer esto, lo de mostrar mensajes y leer por pantalla, con printf y scanf, y es otra forma más de hacerlo. Entonces, lo importante es que sepan que se van a encontrar con miles de formas para leer un nombre, leer unos caracteres, mostrar por pantalla. ¿Sí? Así que no es que está mal, sino que son distintas formas. Sí, yo era la que usaba esa otra forma de lenguaje y por Tal ejemplo cual. las librerías que declarábamos era stdlib y stdio, o así lo Exacto, tal recuerdo. cual, tal cual. Que son básicamente lo mismo para poder Profe, mostrar por le puedo pantalla. hacer una pregunta aprovechando. ¿Sí? Sí, sí. Em, el getLine solo se puede usar para el SYN o se puede usar para otros códigos. Perdón, ¿para qué? ¿Para strings? Solo para el SYN, Em, el getLine. No, el getLine me permite. No entiendo bien la pregunta. ¿Nos sirve para leer cadenas de texto? Em, pero Mira, varias. Yo pregunto porque, por ejemplo, cuando declara el SYN pone sí. los piquitos, eso que no sé el nombre. Este Pero, sí, me estás diciendo. claro, pero dentro del paréntesis lo pone con coma, recién En el cuando escribió. getLine. Claro. Claro, en el getLine, el saying. Claro, no, este simplemente me sirve para leer strings. Strings o caracteres. Ahora, Ah, si yo quiero leer números o dobles o flotantes, utilizo este saying. ¿Sí? ok. Este getLine es simplemente para texto, para Listo. caracteres. Gracias. Se recomienda STA antes de adopción en caso de problemas técnicos. A ver. Claro, esto del STD out es esto mismo que incluimos acá. Si yo no incluyo esto, entonces debería escribir en cada una de las operaciones que me ofrece, las funciones que me ofrece el lenguaje, debería escribir el prefijo std, dos puntitos. Bueno, em, esto sería todo sobre la lectura de datos. Ahora la idea sería que ustedes pasen con los algoritmos, con los enunciados que están en la plataforma. Ahora que ya saben cómo leer un dato, la idea sería esa, que pasen a los enunciados, intenten realizar los primeros ejercicios.